Antes de comenzar con la apertura del séptimo sello, que es el último sello de la serie que vamos a estar estudiando, quisiera que pudiéramos repasar juntos el contenido de los sellos anteriores. Y el primer sello que estudiamos hace un par de semanas fue el sello de la paz aparente. Es el jinete que sale en caballo blanco y lo que va a hacer es buscar una paz mundial, ¿verdad? Pero es una paz falsa. Después, cuando se abrió el segundo sello, sale el jinete montado en el caballo rojo, que representa las guerras, ¿verdad? Hay una guerra mundial donde todas las naciones se levantan y se matan unos a otros. Después sale un jinete montado en un caballo negro con una balanza que representa un tiempo de hambre sobre toda la tierra y todos los productos racionados. Luego sale un caballo amarillo, un jinete en un caballo amarillo que representa un tiempo de peste, de enfermedad. Luego en el quinto sello estudiamos que hay una visión de los mártires debajo del altar clamando al Señor: ¿hasta cuándo vengarás tu sangre sobre los que están en la tierra? En el sexto sello, cuando se abre, hay un terremoto en la tierra. El sol se oscurece, la luna se convierte en sangre, algunas estrellas caen sobre la tierra y luego hay una visión de 144,000 que son sellados, que estudiamos que eran judíos, que tienen una misión evangelística al final en la gran tribulación. Luego aparece una multitud que está creciendo de personas, de mártires que están llegando a la presencia de Dios por la predicación de estos 144,000. Como les decía, este es el comienzo ya ahorita de la gran tribulación. Estamos ahí a las puertas. El Señor está por derramar los juicios más terribles sobre la humanidad. Y de eso habla el séptimo sello que vamos a estar estudiando. Pensando en esto, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Dice: cuando abrió el séptimo sello, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. A diferencia de los otros sellos, que inmediatamente al abrirse daban comienzo a un juicio o a una visión, en este sello hay silencio. Si recordamos, en el primer sello se abre y uno de los 4 seres vivientes dice: ven, y el jinete sale. Y así son los primeros 4 sellos. En el quinto sello, el sello se abre y hay un clamor de los mártires pidiendo venganza. En el sexto sello se abre y hay un gran terremoto, pero en el séptimo se abre y hay un gran silencio en el cielo. El texto no nos dice cuál es la razón del silencio, por qué hay silencio en el cielo. Sin embargo, hay algunos versículos en el Antiguo Testamento que nos hablan sobre el silencio en la presencia de Dios. Hay un versículo que aprendimos cuando estábamos en escuela bíblica, cuando éramos chiquitos. Nos enseñaban este versículo una y otra vez. Nos decían, Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Para que no anduviéramos corriendo, ¿no? Jehová está en su santo, calle delante de él. ¿Cuál es la idea de este silencio? Es reverencia ante la grandeza y la santidad de Dios. Así comienza este séptimo sello. Ahora, el silencio no solo es relacionado con la reverencia a Dios. Si tienes un lápiz puedes anotar Zacarías 2:13. Dice Zacarías 2:13: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. El silencio en el cielo, o el silencio en general, también está relacionado con una expectativa del juicio de Dios. Y este silencio en el cielo es un preámbulo al juicio que Dios va a derramar sobre la tierra. Muchos me han preguntado, ¿cómo sabía Juan que era media hora si él no tenía reloj? ¿Verdad?
Bueno, la verdad, hermanos, yo no sé cómo Juan sabía que era como media hora, pero yo quiero decirles algo. La gente de antes sabía muchas cosas. Y Juan dice que era media hora, como media hora, ¿ok? Él calculó como media hora de silencio. En el versículo 2 aparecen otros personajes, versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Seguidamente Juan vio a estos 7 ángeles, no los había presentado antes. Sin embargo, cuando dice estaban, ese verbo estaban en su idioma original tiene un tiempo verbal que se llama perfecto, y la idea es que han estado ahí siempre, que ese es su lugar. No es que en ese momento se presentaron, sino que ellos están siempre delante de Dios, siempre delante de Dios. Yo quiero decirte que en el momento de la creación, Dios tomó en cuenta el ambiente en el cual nosotros íbamos a vivir y nos diseñó en base a ese ambiente. Cuando Dios creó los peces, Él los diseñó porque iban a vivir en el agua. Cuando creó también las aves, las diseñó porque Él sabía que iban a surcar los cielos. Y cuando Dios creó estos ángeles, los creó con tales características que iban a morar en la presencia del Señor siempre. No sé si puedes imaginar cómo son estos ángeles que viven en la presencia del Señor siempre. Hay un ángel en el libro de Lucas. Cuando Zacarías estaba presentando el incienso en el altar de incienso, se presentó ante él y dijo que él estaba delante de Dios siempre. Su nombre era Gabriel. No sabemos los nombres de todos los que están delante de Dios siempre. Sin embargo, Él se presentó con estas características. Ahora, a estos 7 ángeles que cumplen una función de oficiales delante de Dios, de emisarios delante de Dios, se les dieron 7 trompetas, 7 trompetas. Y esas trompetas son tocadas para dar inicio a los juicios de Dios. Cada vez que un ángel toca una trompeta, comienza un juicio en la tierra. Si pudiéramos resumir en qué consiste todos los juicios de Dios en el Apocalipsis, podríamos resumirlos así, en tres grupos de juicios. El primer grupo de juicios serían los 7 sellos, que son los que hemos estado estudiando ahora. Luego vienen las 7 trompetas que vamos a estudiar la próxima semana. Y después vienen las 7 copas de la ira de Dios. 3 grupos de 7. 3 grupos de 7. Ahora, en cuanto a las trompetas que vamos a estudiar la próxima semana, 4 de ellas, voy a darles una previa para que vengan, ¿verdad? Para que se animen a venir. 4 de ellas tienen que ver con la destrucción de la naturaleza. Juicios del Señor destruyendo la naturaleza, va a destruir vegetación, árboles, agua, ¿verdad? Mar. Ahora, 2 de ellos, las 2 siguientes trompetas, tienen que ver con el tormento a los hombres. La Biblia dice que se van a abrir el abismo y que van a salir demonios. ¿Para qué? Para atormentar a los hombres. Así que si tiene algún amigo rebelde, tráigalo. La 7ª trompeta tiene que ver con la introducción a los juicios de las copas de la ira. Los juicios de las copas de la ira, que son los últimos juicios. ¿Saben? Al terminar la última copa de la ira, dice, hecho está. Y la idea es que ya no hay más. Ya no hay más. Ahora, pensando en esto, en estos juicios que vienen, Juan ve un ángel separado a estos 7, que hace algo en ese momento.
Versículo 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Después del tiempo de silencio, después de que se le dieron las trompetas a los ángeles que están delante de Dios y están listos para tocarla, hay una visión diferente, un momento diferente. Y es la intervención de este ángel ofreciendo incienso al Señor, ofreciendo incienso al Señor. En el Antiguo Testamento, el incienso era usado como una ofrenda a Dios, una ofrenda fragante. Se quemaba en la mañana, se quemaba en la tarde. Había incienso a Dios. Era un perfume, o es un perfume, yo creo que hay, hoy en día muchos lo conocen. Es un perfume que se enciende y echa un humo blanco y despide un aroma agradable y un humo que se ve y que sube. Ahora, este incienso en el Antiguo Testamento, que se quemaba en la mañana, se quemaba en la tarde, también se quemaba en el día del sacrificio. Pero era interesante porque se sacaba las brasas del altar del sacrificio y se llevaban las brasas. Estas brasas del altar del sacrificio se llevaban al altar del incienso. Y con estas brasas del altar del sacrificio se encendía el incienso. Y subía este olor y este humo como una ofrenda de olor fragante a Dios, encendida directamente del altar del sacrificio. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver el incienso con el comienzo de la ira de Dios, de la ira del Cordero? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ir aquí un poco más atrás, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, dice que son las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué significa ese incienso que se quemaba en la mañana y en la tarde? Que se quemaba cuando habían sacrificios. ¿Qué es este incienso? Este incienso simboliza la oración de los santos. No sé si te has preguntado alguna vez, ¿por qué orar? ¿Por qué oramos? ¿Por qué ora? Si Dios al final va a hacer su voluntad y su voluntad es lo mejor para nuestra vida, ¿por qué oramos? Porque nuestras oraciones para Dios son una ofrenda de olor fragante a Dios. Nosotros oramos porque nuestras oraciones a Dios son algo que le es agradable, que Él desea recibir de día y de noche. Cada vez que usted ora, Dios se complace en que su pueblo le ore a Él. Es tan importante la oración. Ahora, vamos a relacionar esto con lo que está pasando. El 6º sello dice que el día de la ira del Cordero ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie delante de su ira? O sea que estamos a la mitad de la tribulación, entrando a la gran tribulación. Y si los sellos anteriores han sido tremendos, lo que viene es mucho mayor. Ahora quiero que pienses un momento qué hay en el corazón de Dios ahora que Él va a destruir la naturaleza y la humanidad. ¿Qué piensas que hay en el corazón de Dios en este momento? Porque a veces pensamos que Dios está diciendo, ok, ahora los voy a destruir a todos, ya me voy a vengar sobre ellos. Pero me gustaría que fuéramos al libro de Jonás
que en el capítulo 4, Jonás capítulo 4. Y bueno, Jonás estaba esperando que Dios destruyera Nínive, ¿verdad? Así que se buscó un buen palco para ver en el momento en que Dios iba a mandar fuego para destruir Nínive. Él quería ver a Nínive destruida. El Señor hizo que se creciera una parra que la tapara del sol, y Jonás dijo: estoy listo, ya hasta sombra tengo para ver el espectáculo, Dios destruyendo a todos los de Nínive, por fin, y hasta tengo sombra. Entonces el Señor mandó un gusano, ¿verdad? El Señor siempre, mira, ¿puedes pensar Dios mandando a un gusano que comiera la parra? Y entonces la parra se seca y Jonás se enoja mucho. Y el Señor le pregunta y le dice: ¿tanto te enojas, Jonás? ¿Y qué le dice Jonás? Sí, me enojo hasta la muerte, le dijo. Así que, hermanos, cuando ande enojado, piensa en Jonás. Y luego el Señor le responde a estos versículos. Mira qué le dice el Señor. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y dice, y muchos animales. ¿Sabes cómo el corazón de Dios? Diferente al corazón de Jonás. ¿Qué quería ver Jonás? Quería ver morir a Nínive. Sin embargo, para el Señor era algo que le daba tristeza. Dice yo. Algunos estudian la historia y piensan que en Nínive no es que habían 120,000 personas, que había muchas personas más. Que cuando este texto se refiere a 120,000 personas, se refiere a los chiquitos, a los niños. Está diciendo el Señor a Jonás: a ti te da pesar la parra que nació y murió. ¿Crees que me da pesar a mí todos los niños? Y luego dice, y los animales. ¿Cuántos de ustedes aman los animales? Yo les aseguro que Dios los ama más. La naturaleza, Dios la ama. Este momento para el Señor es un momento bien difícil. Saber que el tiempo de esperar terminó y es tiempo de juzgar y destruir la tierra y sus habitantes, de derramar su ira. Es un momento difícil, un momento de tensión en el cielo, y es por eso que es importante el incienso en este momento. La oración de los santos, para que el Señor dé comienzo al tiempo de la ira. ¿Por qué no es algo que el Señor ha querido hacer? ¿Por qué no ha venido el Señor aún? ¿Qué dice la Escritura? Porque es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este momento no es un momento fácil para Dios. Y por eso es tan importante la oración de los santos, como incienso que sube a su presencia. Cuando el Señor nos dice, ustedes van a orar así, nos dio instrucciones cómo orar. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino. Aquí es donde nuestras oraciones son como incienso delante de Dios en ese momento. ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia hoy? Estar orando. ¿Y orando qué? Que el Señor venga. Hermanos, a mí me preocupan nuestras oraciones. Porque muchas veces nuestras oraciones no son
Señor, ven. Muchas veces nuestra oración es, Señor, ayúdame a resolver mis problemas aquí y quédate un rato más, ¿verdad? Para que pueda disfrutar todo lo que tengo aquí. Revelan un corazón que quiere vivir aquí por siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, si alguno no quiere irse con el Señor, si alguno no quiere ser arrebatado o llevado por el Señor, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Le pedimos al Señor por nuestros problemas. Señor, ayúdame, tengo este problema financiero o en mi casa. ¿Sabes? Pero ¿qué nos dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicciones. Hey, mientras estemos aquí vamos a tener aflicciones. Ahora, hermanos, ¿cuándo se terminan nuestras aflicciones? ¿Cuándo se terminan todos nuestros problemas? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted no va a tener más problemas? ¿Cuándo? Cuando el Señor regrese. Ya no quiere tener problemas, entonces ¿qué debe de orar? Que el Señor venga. Esa debe ser nuestra oración. Porque en el momento en que nosotros estemos en la presencia de Dios, todo problema, toda dificultad, todo sufrimiento se termina y vamos a gozar del gozo y de la paz del Señor. Si usted ya no quiere problemas, lo único que debe de hacer es decirle, Señor, ven. ¿Sabe cómo termina el libro de Apocalipsis? Mandándonos una y otra vez. Ven, ven Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y esta debe ser nuestra oración. Ahora, algo importante también es que este incienso era encendido con las brasas del altar del sacrificio. Se sacaba del altar las brasas y se encendía el altar del incienso y subía el Señor. Si alguien encendía el incienso de otro lugar que no fuera del altar del sacrificio, se consideraba fuego extraño y era abominación a Dios. Debía de ser encendido del altar del sacrificio. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra oración llega al Señor solo cuando he creído en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador y he recibido el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando yo voy a Jesús y pongo mi fe en su sacrificio, el Señor escucha mi oración. De lo contrario, aunque yo ore, Dios no escucha mi oración. Hay personas que dicen, ¿saben qué? A mí me gusta hablar directamente con Dios. Yo no necesito a Jesús. Hay personas que han dicho, a mí no me gustan los intermediarios. Yo estaba hablando con alguien acerca de Jesús y me dijo, ¿sabe qué, pastor? A mí no me gustan los intermediarios. Yo hablo directamente con Dios. Yo no necesito a Jesús. Pero toda oración, escucha esto, que no viene encendida del altar del sacrificio de Jesús, no llega al Padre. Jesús dijo, Juan 15, 5, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No importa cuánto ores. No importa qué tan especiales sean tus palabras, qué tan correcta sea tu petición. Si no tienes a Jesús, Dios no escucha tu oración. Vamos a ver un punto más. ¿Qué pasa después? Volviendo a Apocalipsis. Una vez que el ángel ofrece el incienso, ¿qué pasa? Vamos a leer el versículo 4 y 5. Y dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios un humo del incienso con las oraciones de los santos. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, era donde se ofrecía el incienso, y lo llenó del fuego del altar. ¿Cuál altar? Del altar del sacrificio. Llenó el incensario.
Y luego dice, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Después de ofrecer el incienso a Dios, este ángel, que son las oraciones de los santos, tomó fuego del altar de sacrificio, llenó el incensario y lo arrojó a la tierra como una señal del comienzo de la ira de Dios, del final de los tiempos. Es interesante, hermanos, que en ese altar de sacrificio, durante mucho tiempo se ofrecieron sacrificios. ¿Sacrificios para qué? Sacrificios para que la gente recibiera perdón y misericordia. Sacrificios para que la gente se reconciliara con Dios. Se presentaba un cordero para que la gente pudiera encontrar perdón. Eso ha significado el altar del sacrificio: reconciliación, perdón, misericordia. Pero al final de los tiempos, de ese altar ya no va a salir misericordia, sino que va a salir fuego para juzgar las naciones, para derramar la ira de Dios al final de los tiempos. Hoy en día, el día de hoy, podemos presentarnos al altar del sacrificio. Por medio de la fe en Cristo Jesús, ese altar representa el sacrificio de Cristo en la cruz, y yo puedo acercarme y encontrar en ese altar perdón, misericordia, reconciliación con Dios. Hoy yo puedo ir al altar de Dios y por medio de la sangre de Jesús encontrar perdón de mis pecados. El día de ayer estudiamos con el grupo de mujeres la mujer samaritana. Y es un caso bien interesante, la mujer samaritana, porque la mujer samaritana pues estaba llena de amargura. La mujer samaritana tenía una vida de inmoralidad escandalosa. Jesús le dijo: 5 maridos has tenido y la relación con que tienes ahora es de adulterio, estás viviendo una vida de inmoralidad. La mujer samaritana, y el Señor la perdonó completamente, la salvó. Si usted pudiera entender todo el poder que tiene el sacrificio de Jesús para perdonar, sin importar qué tan grande sea su pecado. De pronto usted aquí está esa mañana como la mujer samaritana pensando: ¿el Señor me puede perdonar a mí? ¿Me puede realmente salvar? ¿Me puede transformar? Si usted entendiera quién fue el que murió en la cruz, su grandeza, su poder, su majestad, no le quedaría duda que no importa cuán grande sea su pecado, el Señor lo puede perdonar hoy. Que no importa cuál sea su condición, el Señor le puede perdonar hoy. Si en actitud de arrepentimiento usted viene al altar del sacrificio por medio de la fe en Jesús y le pide a Él que le perdone y lo reconoce a Él como su Señor y Salvador, el Señor le va a perdonar. Porque en ese altar hay misericordia. Pero quiero advertirte algo también: si no recibes la misericordia de Dios, entonces vas a tener que enfrentarte al final de los tiempos con su ira. Porque así como en este momento en el altar encontramos salvación, en este momento que estamos estudiando en Apocalipsis 8, del altar lo que va a salir es fuego para destruir a los moradores de la tierra. Para terminar, tengo algunas preguntas. ¿Qué viene a su mente al pensar en los juicios venideros? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué piensa cuando ve que el Señor va a destruir los moradores de la tierra? ¿Qué viene? De pronto viene el pensamiento de Jonás. Ojalá se pueda ver desde ahí arriba, ¿verdad? O de pronto viene un pensamiento: qué bueno que no voy a estar aquí, me salvé. Pero ¿sabe qué debería haber en nuestro corazón? Un profundo pesar y un anhelo genuino y una decisión de poder ir y compartir con los demás de Jesús. ¿Qué deberíamos de hacer? Es pensar
en nuestra familia que no conoce al Señor, en nuestros compañeros que no conocen al Señor. ¿Queremos que ellos pasen por ahí? No. Debe despertar en nosotros nuestra responsabilidad de ir y compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación con los demás. Segunda pregunta que tengo para usted esa mañana: ¿está usted orando que el Señor venga? Y uno dice: no, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos. ¿Sabe qué? Nada de lo que hay aquí es comparable siquiera a estar un día en la presencia de Dios. Nada. David decía: yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Nada aquí es comparable a estar en la presencia de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Señor, ven. ¿Sabe? Honduras no la va a arreglar un gobierno. No la va a arreglar la educación tampoco. ¿Cuándo se van a acabar todos nuestros problemas? Cuando el Señor venga. Él es lo que nosotros necesitamos. Que Él venga y que su reino sea establecido. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por último, una pregunta para usted. ¿El sacrificio de Jesús le ha salvado? ¿Ha encontrado en Jesucristo el perdón de sus pecados, en su sacrificio, el perdón de sus pecados? Porque si usted todavía no ha venido a Jesús, al altar del sacrificio a encontrar perdón, entonces ese mismo sacrificio un día le va a condenar. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación, hoy. Y si usted está aquí esta mañana y todavía no ha encontrado el perdón de sus pecados en Jesús, yo quiero animarle a no esperar más. El tiempo es ahora. Entréguele su vida a Jesucristo. Vamos a orar.